Son muchas las aflicciones que una persona puede experimentar en su vida. Sucede con todos nosotros, no importa qué condición social podamos tener. El quebranto, la amargura, el abatimiento, la cautividad, el luto, la aflicción, la angustia, son cosas con las que nos enfrentamos durante nuestras vidas en algún momento. Unos lo enfrentan de una manera y otros de otra. Yo sé que estamos viviendo en medio de una sociedad donde no quiere llamar las cosas como deben ser llamadas. Y cuando uno no atiende las cosas por su nombre, difícilmente va a poder salir airoso al enfrentarlas. Muchas personas pensarán que no hay salidas y piensan que están condenados a vivir de una manera triste y lamentable. La noticia que nos alegra a todos es que Jesús ha venido y ha provisto salida para todas las dificultades que nosotros podamos enfrentar. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra confianza. Si hay cosas que tú crees en tu vida no pueden resolverse, te animo para que vengas a Jesús. Para Él no hay cosa difícil. Queridos, siempre es un privilegio hermoso estar compartiendo este tiempo con ustedes. Gracias a Dios que nos podemos encontrar por este medio y desde aquí enviarles un abrazo fuertísimo a cada uno de ustedes. La esperanza es que todos se encuentren bien y estén seguros, descansando en las promesas de Dios, promesas de bien de Dios para sus hijos, y que en cada una de sus necesidades, nuestras necesidades, podamos saber que en Dios tenemos salidas. Quiero proponer para reflexión un pasaje en la Biblia que para mí significa mucho. Al pensar, el volver a leer esta porción bíblica me trae muchos sentimientos, muchas emociones, muchos recuerdos, mucha gratitud. Sí, porque yo era una de esas personas que vivía en amargura, abatido, cautivo, en luto, en aflicción, en angustia, en quebranto, en soledad, en tristeza. Esa era mi vida. Pero conocí a Cristo y Él cambió toda esa tristeza y dolor en bendición, en propósito. Por eso estoy aquí ahora, agradecido con lo que Dios ha hecho, pero al leer este pasaje, como les decía anteriormente, me recuerdo del bien de Dios para mí y quiero recordarte el bien de Dios para ti también. Y leo Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 61, y vamos a compartir del versículo 1 al versículo 4. Nos vamos a acompañar de varios pasajes bíblicos que quisiera que nosotros le permitiéramos al Señor que a través de ellos nuestros corazones pudieran recibir vida. El versículo 1, Isaías 61, al versículo 4 dice lo siguiente: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones.
De quien se habla en este pasaje es justamente de Cristo, las cosas que Él haría para su pueblo. Era una palabra profética acerca de la persona que traería salud a las necesidades del hombre. Cuando leo esta porción, repito, viene a mi mente, a mi corazón, tantos recuerdos de dónde me sacó el Señor. Y me hace agradecer su favor a este hombre, el favor de Dios a este hombre que en su miseria, que en su tristeza, vivía una vida sin mayor propósito. Cuando leo esta porción, mi corazón se llena de alegría porque me remonto, vuelvo a la experiencia de saber cómo me encontraba yo sin Cristo, así como lo dice la Escritura, quebrado en mi corazón, cautivo, sin libertad, preso, atado, oprimido. Y como cuando Jesús vino a mi corazón, todo cambió. Y sí, este pasaje nos habla de ordenar que a los afligidos de Sión, los afligidos, los que viven todo ese montón de condiciones tristes, lamentables, que se les dé gloria en lugar de ceniza. Sí, nosotros en lugar de ceniza podemos tener gloria. En lugar de luto podemos tener óleo de gozo. Ese es el deseo de Dios para cada uno. Por eso llena mi corazón, trae a mi corazón mucha emoción esta palabra, porque yo sé dónde estaba, en luto. Y hoy lo que puedo encontrar es algo diferente. En lugar de luto, óleo de gozo. En lugar de ceniza, gloria. En lugar de tener un espíritu angustiado como viví por muchos años en mi juventud, un manto de alegría sobre mi vida. Y en lugar de llamarnos hijos de perdición, llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para su gloria. Imagínese o piense usted cuánto ha cambiado nuestra condición. La condición de luto, la condición de cautividad, la condición de aflicción, la condición de angustia, cómo Dios lo ha cambiado para otra cosa. Alegría, gozo, paz, justicia, para que nosotros seamos gloria suya. Plantío de Jehová, pertenencia de Dios. Solo quiero agradecer al Señor cómo Él me sacó de todas estas cosas que aparecen aquí. Él vino para eso. Nosotros debemos de dar alabanza, gloria a Dios, porque Él nos sacó a ti y a mí de todo esto. Y no debemos de permitirnos volver a estar atrapados en estas cosas de las cuales Dios nos sacó. Recuerdo yo cuántas ataduras habían en mi vida, cuántos temores, inseguridades habían en mí, cuánto pecado que me estaba produciendo un daño tremendo a mi corazón, a mis emociones, a mis sentimientos, a mi vida en general, y cuánta esclavitud ese pecado traía a mi corazón, opresión, de hecho, hasta sentimientos feos de venganza, de cosas que pensé yo en algún momento que era necesario, de las cuales yo tuviera que vengarme por acciones incorrectas, supuestamente, de otros. Mi corazón estaba malo, estaba muy mal. Entonces, cuando viene Jesús, que esta es una profecía de que Jesús es de quien se habla en este pasaje, Él iba a traer algo diferente. Entonces, para mí, ver esto, recordar de dónde me sacó Él, saber dónde estoy hoy en Él y qué es lo que Él dice acerca de mí, me trae a mí el entendimiento de una libertad que no tiene precio. Cuánto disfruto lo que yo he recibido de Él. Disfruto la libertad de Dios en mi vida.
La libertad que solo produce el hecho de saber que Él es mi dueño, Él es mi Señor, que vivo para Él y vivo por Él, que Él es mi todo, es lo primero. Y quiero agradarle en todo a Él. Eso me trae una libertad y una paz. De hecho, todo lo de mi vida fue entregado a Él. Él es el dueño. Por lo tanto, yo ya no puedo tomar decisiones por mí solo. Quiero aclararlo. No puedo hacer yo de mi vida que yo mismo sea el Señor. No, Él es mi Señor. Yo entregué todo a Jesús para que Él sea mi Señor. Eso significa que todo lo que hago, todo lo que digo, lo que pienso, todo tiene que ser de acuerdo al deseo de Él, porque yo fui hecho para gloria suya, no para hacer lo que a mí se me antoje hacer con mi vida. Entonces, si nosotros prestamos atención a este pasaje, nos daremos cuenta que de quien se habla aquí es de Jesús. Se está anunciando que Jesús vendría a sanar el gran daño que el pecado ha traído a la humanidad. Sí, tú y yo hemos sufrido un daño increíble por el pecado que hemos permitido. Pero esa salida del daño que el pecado produce a un hombre la encontramos solamente en Cristo, cuando Él ofreció su vida por nosotros. Aquí se anuncia que alguien traería una redención total a su pueblo, que alguien cambiaría completamente la vida de su pueblo, de un pueblo abatido, un pueblo quebrantado, un pueblo cautivo, un pueblo encarcelado, a algo diferente. Yo no quiero menos que eso, que lo que Dios dice. No quiero nada menos que lo que Dios dice. No me conformo con otra cosa. Quiero lo que Dios dice. Y eso quiero disfrutarlo en cada momento. Fíjese qué cosa más linda. Si nosotros leemos este mismo pasaje, lo encontramos en Lucas, en el capítulo 4. Jesús entra en una sinagoga donde estaban un montón de gente, algunas personas enseñando la palabra, y muchos enseñaban cosas que ni siquiera entendían. Solamente era una lectura nada más. Pero Jesús aparece en una sinagoga. Y dice la Escritura en el versículo 16 de Lucas capítulo 4, vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio la porción del libro de Isaías, que recién mencioné. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús diciendo el cumplimiento de aquella profecía, ahora es. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mire, Él está diciendo, leyendo lo que Isaías había profetizado acerca de Él. Y en ese momento, enrollando el libro, versículo 20, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él, en Jesús. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué lindo. La gente se maravillaba. Algunos se molestaban. Cuando yo veo el cumplimiento de una profecía en mi vida, en la vida tuya, yo no tengo más que gratitud a Dios, expresiones de alabanza, porque
donde estábamos era una condición lamentable, terrible. Jesús vino a dar buenas nuevas, noticias agradables a la gente que estaba necesitada. Vino a sanar a los quebrantados de corazón. Mire, en la historia bíblica aparece Jesús haciendo las obras por las cuales Él había venido. Y la obra más importante, ofrecer su vida en propiciación por los pecados de todos nosotros. De hecho, tengo que decir y repetir que no hay ni una otra manera de poder salvarse sino solamente a través de Cristo, a través de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Y solamente puedo encontrar salvación cuando yo reconozco la obra de Jesús y le doy mi vida y le ofrezco mi vida para vivir agradándole a Él como Señor, como dueño de todo lo que soy. Si usted lee la Biblia, y seguramente lo ha hecho, va a encontrar cómo los endemoniados eran liberados, los enfermos sanados, los ciegos recibían la vista, los leprosos eran limpios. Y los que escuchaban las buenas noticias de salvación, las recibían y conocían a Cristo. Y sus vidas cambiaban y se salvaban. Qué lindo lo que aparece aquí. Él vino a predicar buenas nuevas a los abatidos. Es lo que nosotros estábamos leyendo en Isaías, en el capítulo 61. Todo esto es importante porque tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con lo que Dios dijo que iba a proveer para que nosotros, los necesitados, pudiéramos encontrar respuesta. Repito, Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. No hay manera de hacer la obra de Dios sino con el Espíritu Santo. Aún Jesús mismo necesitó ser lleno del Espíritu Santo, ser usado por el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo actuando en perfecta armonía, unidad. Dios haciendo la obra que Dios había previsto para todos nosotros. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. La realidad, nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros estuvimos abatidos. Piensa un poco en tu vida y te vas a dar cuenta cuánto había de abatimiento en tu corazón, en tus emociones, en tu vida. Pero el Señor vino a dar buenas noticias a esa necesidad, a esas personas en esa condición. Buenas noticias para aquellos que han perdido sus fuerzas. Buenas noticias para aquellos que han perdido el ánimo, aquellos que han perdido la energía, aquellos que están viviendo una vida decaída y que han perdido la esperanza de vida. Aquellas personas cansadas, aquellas personas fastidiadas por no poder encontrar soluciones. A esos vino Jesús a predicar y a predicar salvación. A vendar a los quebrantados de corazón. Dígame usted si no es cierto que en nuestra sociedad hay tanta gente en esta condición. Quebrantados, quebrados de corazón. Gente abatida, gente desesperada. El Salmo 147:3 me dice a mí algo en relación a esto. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Estoy hablando de la necesidad que hay en la humanidad. Y yo quiero decirlo porque en esa condición estuvimos nosotros. Pero no debemos de olvidar de dónde salimos y no debemos de olvidar de la necesidad que hay en otros. Esta es la condición del mundo. Todavía sigue siendo así. Gente quebrada en su corazón. Y Jesús vino
para vendar sus heridas. Yo no puedo olvidar lo que Él hizo en mi vida, lo que Él hizo en mi corazón. Cuán dañado, cuán herido, cuán lastimado estaba yo en mis emociones, en mis sentimientos, en mi vida en general. Y cómo Él vino a hacer algo nuevo para mí. Y cómo hoy puedo disfrutarlo. Yo puedo decir, en Cristo yo soy completo. Alguien me decía hace mucho tiempo, la felicidad no existe. Yo digo, bueno, si usted piensa que la felicidad es ausencia de problemas, quizás no exista. Pero yo soy un hombre feliz. Eso no significa que no tenga problemas. Pero sobre mis problemas tengo la seguridad, la confianza de que Dios está por mí y está conmigo para sacarme o para ayudarme. Simplemente para acompañarme en medio de la adversidad. Sí, soy un hombre completamente feliz. ¿Por qué? Porque Él me sacó de una condición de esclavitud, de opresión, de luto, de amargura, de tristeza, de angustia, a una posición diferente, a ser parte de lo suyo. Y los que somos parte de lo que le pertenece a Él, debemos de gozar de la paz que Él da, la seguridad que tenemos en Él. Así que es algo que nosotros debemos de pensarlo. Él nos sacó de una condición triste y deberíamos de estar viviendo de una manera diferente. A pesar de los problemas, disfrutar de la seguridad que nos da saber que somos suyos y que tenemos su paz. Sí, Él vino a predicar buenas nuevas a los abatidos. Él vino a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Yo era uno de ellos, estaba preso, estaba cautivo. ¿Qué es estar cautivo? Es alguien que ha caído en poder de sus enemigos. Así estaba yo. Gran parte de mi juventud, aun cuando niño yo aspiraba a grandes cosas, gran parte de mi juventud la viví yo atrapado en el poder de mis enemigos. ¿Qué enemigos? El pecado, el temor, la inseguridad. Lo que el príncipe de las tinieblas hace para atrapar a cuantas personas pueda. De todo eso, Dios me sacó. Yo estaba preso allí. Seguramente tú recuerdas también que tú estuviste preso. Hoy yo solo no puedo imaginarme, no sé en qué escala, pero sé que es grande cuánta esclavitud por el pecado sufre el hombre. Y lo triste es no darle el nombre correcto al pecado para resolverlo como tal, sino poner las cosas con otros nombres simplemente para justificar. ¿Qué pasa con eso? Cuando no atendemos las cosas como son, al pecado hay que llamarlo como tal. No hay que llamarlo preferencia de esto, preferencia de lo otro. Ya una forma más moderna de ver las cosas. No, tenemos que hablar como tal. Porque solamente cuando atendemos el pecado como tal es que podemos experimentar la verdadera libertad que viene en Jesús, que podemos alcanzar en Él. Somos nosotros los llamados a pelear contra la esclavitud del pecado. Solo pregunto yo, ¿cómo puede ser libre una persona que peca, pero no considera que son pecadores? Imposible. Si yo peco, pero no considero que es pecado lo que hago, ¿de qué manera voy a ser libre? Y por otro lado, el pecado no debe de gobernarme si yo estoy en Cristo. ¿Por qué? Porque Él vino a darme libertad de mi cautividad. Él vino a sacarme del donde estaba preso, atado por el pecado. Él vino a sacarme de ahí. Fíjense que mucha gente, o más bien decir muchos de los pecados, ahora actualmente reciben otros nombres para no afectar a quienes lo practican.
Y en lugar de llamar las cosas por su nombre y arrepentirse, pues simplemente permiten que su vida continúe haciendo las cosas que les están esclavizando. Imposible ser libre si nosotros no llamamos al pecado como tal. La mentira es mentira y el padre de mentira se llama Satanás. No puedo vivir en mentira. Todas las cosas que ustedes oyen a nivel de las naciones, que por cierto, el mundo entero está bajo el maligno, llamando preferencias sexuales a lo que la Biblia dice que se llama pecado y vergüenza. Ver con tanta naturaleza cosas que en la Escritura las conocemos como fornicación, como adulterio, y muchos las ven como algo tan natural. Repito, ¿cómo podrá ser libre una persona que peca si no considera que está pecando? Si piensa que lo que está haciendo no es malo, porque en la sociedad se menciona que no está mal, ¿cómo podrá ser libre? Solamente admitiendo nuestras vergüenzas, admitiendo nuestra culpa y arrepintiéndome o arrepintiéndonos, es como podemos encontrar la libertad que Dios da. El Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 34 al versículo 36, dice lo siguiente. Así que, versículo 34, perdón. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Al pecado no podemos llamarlo de otra manera. Sí, nuestra sociedad, para no hacer sentir mal a nadie, quieren llamarlo de muchas maneras. No, yo te invito para que busques en la Escritura cómo Dios cataloga estas cosas, cómo Dios llama a estas cosas. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Lo he dicho otras veces. El pecar no me hace a mí, logré algo, conseguí algo, tengo algo, poseo algo. No, el pecado me posee a mí y no puedo tener libertad. Eso no debe de pasar con los creyentes, no debe de pasar con ninguno de nosotros. Y el esclavo, versículo 35, no queda en la casa para siempre. Repito, el versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No hay otra manera de llamarlo. El que hace pecado no es señor del pecado. El que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Hay una gran diferencia entre el que peca y el que no peca. El que vive para pecar, primero, no es hijo, no queda en casa. El que vive para agradar a Dios es hijo y sí queda para siempre. Es lo que dice el versículo 35. Versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy, con mucha tristeza tengo que decir, quizás hay mucha gente que va a las iglesias. Pero mi pregunta es, ¿por qué muchos no son libres? Y una razón es por no admitir que son esclavos del pecado. Comenzando por ahí, uno debe de darse cuenta las cosas que hacemos que agradan o que no agradan
al Señor. Y nosotros debemos de ser muy serios en vigilar eso en nuestras vidas. Leíamos en Isaías, Él vino a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Tiene que ver con el día de salvación. Que Él vino a consolar a todos los enlutados. Sí, muchas personas están sufriendo por luto, por desesperanza. Jesús es el que da consuelo al necesitado. Cuando leíamos Isaías, esa es la parte que Jesús hizo y de la cual yo me gozo de encontrar, y me da tristeza de pensar en qué condición estaba yo y qué desperdicio de vida estaba teniendo. Pero al encontrarme Cristo, al salvarme Él, al creer yo en que Él perdona mis pecados, que Él debe ser el dueño absoluto y Señor de mi vida, todo cambió. Y no solamente cambió eso, sino que ya les dije anteriormente, en lugar de dolor, gozo. En lugar de angustia, alegría. Gloria suya. Pero también una responsabilidad. No puedo negar que hay un llamado para nosotros también. Para esos que antes tenían un espíritu angustiado y ahora tienen un manto de alegría, para los que han salido de una condición lamentable a una nueva vida, el versículo 4 de Isaías 61 es aplicable también, tanto para el pueblo de Dios, para los gentiles, para todos los que hemos conocido a Jesús como Señor. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Me da la impresión a mí que quienes hacen esto son aquellos que han salido de la cárcel. Son aquellos que han salido de la esclavitud del pecado. Son aquellos que han cambiado su vida de muerte a una vida, una experiencia diferente. Es para nosotros que hemos salido de las tinieblas a su luz. Él quiere usarnos. Nosotros no podemos perder de vista que Él hizo una obra perfecta, hermosa a favor nuestro, pero hay mucha gente que está viviendo en escombros. No les vamos a ayudar a ellos sin decirles la verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. El alma que pecare, esa morirá. ¿Quién les va a decir a ellos eso? Muchas familias enteras están sufriendo y no saben qué hacer. A nosotros, que el Señor nos ha sacado a la vida, a nosotros nos corresponde reedificar, no solamente en nosotros, en nuestra familia, ayudar en la vida de otros a reedificar las ruinas antiguas, a levantar los asolamientos primeros, a restaurar ciudades arruinadas, a restaurar escombros de muchas generaciones. Él quiere usarnos. Él que nos sacó de una condición de esclavitud, quiere usarnos para ayudar a que otros sean librados de una condición también de esclavitud. Eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Que podamos ayudar para reconstruir lo que está dañado. Nadie va a querer decir cuánto daño tiene, porque a uno le da vergüenza decir los daños que uno tiene. Pero ya sabemos que el mundo está bajo el maligno. Y muchas tinieblas se han enseñoreado del corazón de la gente. Nehemías fue usado de una manera bien hermosa para levantar escombros en Jerusalén. También nosotros podemos ser usados si entendemos la carga que hay, la necesidad que hay, y nos disponemos para Él. Podemos ser usados para restaurar. Gracias a Dios que Dios lo está haciendo con nosotros y lo ha hecho con nosotros. Pero ¿quién va a hacer por lo demás?
Nos toca a nosotros levantarnos, ir. En Isaías, en el capítulo 6, versículo 8. El llamamiento, la visión que Dios da a Isaías, el llamamiento que Dios le da a él también. Si usted lo lee del principio, va a encontrar qué hermoso la conversación que Dios tiene con Isaías. Isaías dice en el versículo 8, capítulo 6, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Me imagino que esa pregunta ha de haber conmovido el corazón de Isaías. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a salir a ayudar a que aquellos escombros sean restaurados? ¿Quién va a ir a reparar ruinas, vidas de personas dañadas, destrozadas, arruinadas? ¿Quién se va a levantar? ¿Quién va a predicar las buenas nuevas? El Señor está hablando con Isaías y dándole una encomienda. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dios diciéndole a Isaías. ¿Quién va a ir de parte de Dios para ayudar a tanta necesidad de esclavitud que hay por la causa del pecado, que no se quiere mencionar como tal en la vida de mucha gente? ¿Quién va a ir? La respuesta de Isaías debe ser la respuesta nuestra y no debe de demorar. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Qué importante es responder al llamado. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 18. En ese capítulo 17 Jesús está orando por sus discípulos. Muchas cosas lindas está hablando en relación a ellos. Que les ha dado la palabra, el mundo los aborrece, pero no son del mundo, como tampoco Él es del mundo. El versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Qué importante es entender eso. No perder de vista que Dios nos envía a un mundo necesitado, a mucha gente que sus vidas están en ruinas, familias enteras que están sufriendo, personas que no saben qué hacer. En Isaías 61 nosotros leíamos acerca del Señor, de la profecía del Señor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado. Dios envió a Jesús a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Todo lo que ya hemos dicho, libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y aquí, quien fue enviado por Dios, también nos envía a nosotros. Quien fue enviado por el Padre a dar libertad a los cautivos, Jesús, orando por sus discípulos, también dice, como tú me enviaste al mundo, Jesús dice, como tú me enviaste al mundo para ese propósito grande, así yo los he enviado al mundo. ¿Para qué estamos aquí? Sino para ser partícipes del deseo del corazón de Dios, para ser partícipes de las cosas que Dios nos manda hacer nuestra parte. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, yo creo que es un momento para que nosotros despertemos y miremos la real condición de la vida de muchas personas, despertar y no quedarnos ya más quietos, sino levantarnos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, dice, mas vosotros, hablando
de los que hemos creído en Jesús, de los que vivimos para Él. Mas vosotros sois linaje escogido. Eso es lo que somos. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Debe de ser evidente eso en nosotros. Si somos de Cristo, estas cosas deben de ser muy notorias, evidentes. Pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos. ¿Para qué? Lo que debemos de hacer. ¿Solo para recordar de dónde salimos? ¿Solo para decir gracias porque antes era un pecador y ahora ya no? No, aquí dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra responsabilidad, nuestra carga, nuestra tarea. Y no podemos demorar más tiempo. Somos un pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de Cristo. Y las virtudes de Cristo no se anuncian solamente con palabras, se anuncian con un testimonio de vida que muestra que nosotros realmente hemos pasado de tinieblas a su luz admirable. En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 24. Pablo escribiendo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 24 y al 26, dando instrucciones de cómo hacer su tarea. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Es decir, el Señor quiere que nosotros salgamos a anunciar las virtudes de Cristo para ver si los que nos escuchan pueden ellos oír, reaccionar y escapar. Porque la gente, miren, no considera esto así. La gente está pecando y piensan que solamente es una cuestión pasajera y pues no hace mayor daño. No, aquí habla de una esclavitud del lazo del diablo, atados por Satanás. Nos manda a nosotros a ser amables para con todos, aptos para enseñar, sufridos, que con mansedumbre corrijamos a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Eso es lo que queremos, que Dios les conceda a todos los que están en ruinas, en escombros, en esclavitud, encerrados en cárceles, en opresiones por el pecado, que puedan conocer la verdad y al conocer la verdad, escapar ¿de qué? Del lazo del diablo, que es lo que tiene atado a mucha gente. Y dice ahí, escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿A voluntad de quién? De Satanás, del diablo, que tiene a la gente que peca atada, amarrada, esclavizada. A nosotros nos corresponde ir a anunciar estas cosas. Hay un montón de cosas que yo pienso desde tiempos antiguos. La predicación o el mensaje se ha querido cambiar. Hay mucha gente que ya no quiere seguir las normas que Dios determina en la Escritura, sino como que ahora nuestra sociedad tiene mejores pensamientos que lo que Dios tiene. Mucha gente dice, no, Dios es amor. Y es cierto. Oh, sí, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Claro, pero el error es que mucha gente dice, no, Dios es amor y por eso todo el mundo es salvo. No es cierto. Los que están en pecados están en lazo del diablo y cautivos a la voluntad del diablo. Esa es la condición de una persona en pecado. Bueno, históricamente se ha hablado que mucha gente da culto a la razón,
a justificar las acciones de los hombres, a justificar cosas que los hombres hacen, que la Biblia dice que se llaman pecado y los nombra como tal. Creo que no es nuevo y mucho se ha infiltrado en la iglesia. Hay una insistencia social de acomodarnos al hombre, de acomodarnos a los deseos del hombre, en lugar de centrarnos en Dios y en todo lo que Él dice. ¿A qué nos envía el Señor? A ayudar, a corregir, para que otros puedan escapar del lazo del diablo que los cautiva. Muchas cosas ocultas están en nuestros ambientes y queriendo hacer que nosotros nos desviemos de la verdad que esta palabra enseña. ¿Y por qué mucha gente se pierde? Porque simplemente no ocupamos nuestro tiempo en leer, en oír lo que Dios ya dijo que debemos de oír y vivir de la manera como Dios dice que debemos de vivir. Concluyo. Que Dios nos ayude a nosotros a agradecer, entendiendo de dónde hemos salido y que podamos vivir en una nueva vida como plantío de Jehová, para gloria de Él. Que Dios nos ayude a nosotros a aplicarnos a su palabra, a sus mandatos, antes que a nuestros propios deseos y justificaciones por cosas que hacemos y que sabemos que son erróneas, que no están bien, que no agradan a Dios. No participar nosotros de las obras infructuosas de las tinieblas, sino a bien reprenderlas. Por lo menos eso es lo que dice Efesios, en el capítulo 5. Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Las obras de las tinieblas no pueden tener otro nombre sino obras de las tinieblas. Y no podemos participar de ellos, sino más bien reprenderlas. Que Dios nos use para ser instrumentos que sirvan a la libertad de otros. Que sirva a aquellos que pueden, al escucharnos, reconocer, entender que ellos mismos necesitan esa libertad. No tengamos temor, queridos hermanos, de enfrentar cualquier cosa que esclaviza al hombre. Que Dios nos use para su propósito. Y vivamos agradecidos de haber salido de una condición lamentable y ser constituidos hijos de Dios. Un gran cariño y un gran abrazo para todos ustedes. Muchas bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás.
promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Vencerás.